Seguimos con lo que vendría a ser ahora la parte anatómica. En la parte del riñón, primero que el riñón se localiza a nivel retroperitoneal, ¿verdad? Eso lo tenemos ahí todos mapeados. Son dos, el derecho y el izquierdo, órganos que van a poder tener distintas funciones, también un componente glandular, y en relación a ellos vamos a tener que tener algunos conceptos importantes respecto a sus consideraciones que pueden ser motivo de evaluación para ustedes. ¿Dónde se ubica? Entre L1 y L4. ¿Estamos bien? Recuerden en lo que vendría a ser justamente la cuarta vértebra lumbar, y aquí desde el punto de vista anatómico, pues aquí está la arteria aorta, ¿verdad? En la arteria aorta, la parte abdominal, recuerden que a la altura de la cuarta vértebra lumbar termina la aorta abdominal, ¿sí? Coincide con lo que vendría a ser la localización del riñón, ¿ya? Y es ahí cuando se va a poder valorar lo que vendría a ser el inicio de las ilíacas, ¿no? Entonces tenemos eso ahí. ¿Cuáles van a ser lo que vendría a ser las dimensiones del riñón? Aproximadamente mide 12 centímetros, aproximadamente de largo, ¿sí? Vamos a valorar lo que vendría a ser 7 de ancho, 7, y por 3 aproximadamente, o 4 de grosor. 3 a 4 de grosor. Van a ser lo que vendría a ser las medidas del riñón. Y suele ser lo que vendría a ser el riñón izquierdo, algo más voluminoso que el derecho, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso del riñón? De 125 a 155 gramos aproximadamente. Y la coloración que va a presentar es una coloración rojo parda, ¿no? Tirando un poco para un color medio amarillento. Su consistencia es firme, ¿ya? Es mucho más firme que la del hígado y la del vaso, por si acaso, ¿no? Recordemos eso. Ya cuando valoramos lo que vendría a ser su conformación, que es lo que hemos estado revisando, a su vez en la parte superior vamos a valorar la presencia de las glándulas suprarrenales. Cada una de ellas. ¿Se acuerdan que también están obviamente en lo que vendría a ser la parte retroperitoneal? Y recordemos que la glándula suprarrenal va a estar constituida por dos áreas, la parte de la corteza y la parte de la médula. La corteza, córtex, que es la parte externa, vuelvo a repetir, y la médula, que es la interna. Si nosotros reconocemos, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. La parte de la corteza tenía tres áreas o tres zonas. ¿Se acuerdan cuáles son las zonas de la corteza? Hay una mnemotecnia para que la puedan recordar, que es una mnemotecnia de Kaplan, que es una mnemotecnia en inglés, que es de 3S o de GFR, que sería las tres S del GFR. Y aquí están las tres S. La glomerular, como lo han escrito ahí, la fascicular y la reticular. Son las tres capas de lo que vendría a ser la glándula. Y las tres S asociados a su función. La primera S viene de salt, que viene a ser sal, que está asociado justamente a los mineralocorticoides. ¿De quién estamos hablando aquí? De la aldosterona. No, de la aldosterona. La segunda, que es la fascicular, está asociado a la segunda, que sería la S de sugar, que está relacionado al cortisol, a los glucocorticoides. Y la última S está relacionado al sex, a las hormonas, a la relación sexual, a los andrógenos. Entonces, para que lo puedan recordar de manera práctica respecto a lo que vendría a ser esta mnemotecnia. The 3S of the GFR, las tres S del GFR, y a partir de ello para que lo recuerdes, ¿no? Y de la médula, de la glándula suprarrenal, la parte interna de la glándula, ¿alguien se acuerda qué evento se da ahí? Pregunta de examen, la síntesis de catecolaminas, ¿ya? La síntesis de catecolaminas. La mnemotecnia es las tres S del GFR.
¿ya? En español sería así, las tres S del GFR, donde la primera S es de salt, que viene a ser sal en español, sugar, que es azúcar, ¿verdad? Y sex. Entonces, de esa manera recordamos la parte funcional de estas. Y ahorita voy a profundizar solo en uno para recordar la parte de ciencias básicas, que es lo que estamos desarrollando ahorita. Y como muy bien han puesto, la M de médula está asociada a la síntesis de catecolaminas. Hay un tumor que han preguntado bastante y sobre todo a veces ha venido un poquito más en exámenes internacionales, pero es el feocromocitoma, ¿se acuerdan? El feocromocitoma, que es un tumor de la glándula, de la parte medular, que favorece lo que vendría a ser justamente el incremento de la síntesis de las mismas. Que, que esta reacción química es justamente la que se va a dar en mayor cuantía para favorecer lo que vendría a ser la síntesis, va a ser el proceso de metilación. Porque ustedes recuerdan que la noradrenalina o norepinefrina, para transformarse en epinefrina o adrenalina, se va a dar gracias a una reacción química que es la metilación, por una enzima que se llama metiltransferasa. En estos pacientes que tienen un tumor a este nivel, la clínica está caracterizada por sintomatología simpática o parasimpática. ¿Qué opinan? Simpática, ¿verdad? Adrenérgica, porque justamente este neurotransmisor está asociado a lo que sería la repercusión simpática. Y uno de los hallazgos más importantes que lo han colocado por aquí, muy bien Alejandra, es que viene por un cuadro de hipertensión marcada, ¿no? El paciente va a venir con un cuadro de hipertensión que suele ser refractario. Y en relación a ello es donde nosotros, cuando valoramos de manera indirecta, porque no podemos dosar lo que vendría a ser la síntesis de adrenalina, mediante sus metabolitos lo empezamos a determinar, ¿no? ¿Cómo se llama el metabolito? Muy bien, las metanefrinas, es el ácido vanilil mandélico, ¿verdad? Con la relación y la presencia del ácido vanilil mandélico, yo voy a poder reconocer si es que está existiendo una síntesis exacerbada o no de eso. Es una manera muy... Es indirecta, claro está, pero sí es importante porque te ayuda a reconocer lo que vendría a ser esto. Y otra cosa para profundizar, bueno, me gustaría hablarles muchas cosas más de aquí, pero estamos direccionando a cosas que también han venido. Voy a hablar de la corteza, solamente la parte glomerular, para mencionarles dos targets que han venido también por ahí en examen, que ustedes, me imagino, lo tendrán que asociar rápidamente con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es el estímulo para que justamente se dé inicio en relación a lo que vendría a ser la acción de este sistema de mecanismo de la regulación de la presión arterial a qué? A largo plazo, ¿verdad? Primero, mapeado, ténganlo, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo de regulación de la presión arterial a largo plazo. ¿Cuál es el estímulo para que pueda generarse la activación del mismo mediante lo que vendría a ser la síntesis de la renina? Si bien es cierto, podemos considerar lo que me están mencionando, que es bajo flujo y por perfusión renal. Si queremos ser un poquito más específicos, es la disminución de sodio que es sensado, estimados amigos, ¿ya? Que está asociado a lo que ustedes mencionan, pero que no es lo que realmente se llega a sensar, porque el bajo flujo, la baja de la presión, es sensado básicamente por los varoreceptores. La hipoperfusión sí, ahorita vamos a hablar justamente de esos datos también, Franco, pero es la disminución de sodio lo que es sensado justamente a nivel de la mácula densa por el aparato yuxtaglomerular. Al ser sensado la baja de sodio, se secreta la renina. Y la renina es una enzima, ¿verdad? La renina es una enzima que lo que va a favorecer justamente es que del hígado que está aquí, el angiotensinógeno, se pueda transformar en angiotensina 1. Y gracias a una enzima que ya todos ustedes la deben de saber, que es la ECA, se transforma en angiotensina 2. Y esto es muy importante, ¿ya? Esto sí, por eso quería precisarlo, ha venido en exámenes. ¿Cuáles son las funciones de la angiotensina 2? ¿Cuáles son las propiedades que va a tener?
Todos, obviamente, me imagino, saben que es la relación de la aldosterona, ¿no? Va a favorecer, por eso se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno es la secreción de la aldosterona, doctor. Excelente, ese es uno. ¿Qué más? Un fenómeno de vasoconstricción, también, por si acaso. Favorece la vasoconstricción. Otra propiedad que va a tener la angiotensina 2. Estimula la actividad simpática, ¿verdadero o falso? ¿Qué opinan? La angiotensina 2 favorece la actividad simpática, verdadero, muy bien, favorece la actividad simpática. ¿Qué otra función va a tener la angiotensina 2? Muy bien, Pedro, por eso se da en infarto, ¿verdad? Remodelamiento cardíaco. Y falta una. ¿Cuál nos falta? Está la aldosterona, está la vasoconstricción, está la activación simpática y muy bien, Fidel, la secreción de la hormona antidiurética. Excelente, esa es la que faltaba. Favorece la secreción de la hormona antidiurética. Pregunta del millón, que es muy, ya ha sido muy manipulada, ha venido bastante, pero puede venir de maneras distintas, ¿no? El estímulo más importante para que se secrete la hormona antidiurética es la angiotensina 2, ¿sí o no? Es decir, ¿este viene a ser el factor más importante para que se secrete? No, ¿verdad? Muy bien, no. Viene a ser la osmolaridad. Muy bien. Pero así a secas la osmolaridad, porque no les va a venir así nomás. Va a venir alguna característica de la osmolaridad. ¿El incremento o la disminución? Vas a decirles en su clave el incremento de la osmolaridad plasmática. ¿Ya? Entonces miren esta cosita que estamos mencionando para sacarle jugo a esta parte de básicas inicial de uro. La parte del incremento de la osmolaridad plasmática. Recuerden que ese es el estímulo más importante para la secreción de hormona antidiurética, pero no es el único, ¿no? Estamos viendo que la angiotensina 2 también contribuye para que se pueda secretar. Y luego cuando la hormona antidiurética se secrete, jugará sobre sus receptores de vasopresina, ¿verdad? Jugará sobre sus receptores de vasopresina a nivel del túbulo contorneado distal y colector para generar lo que vendría a ser la homeostasis y regulación del medio interno. El aumento de la osmolaridad también, recuerden que es el estímulo para que se active el centro de la sed, ¿verdad? Ese también es el estímulo para que se active el centro de la sed. Y el centro de la sed está en ¿dónde? En el núcleo hipotalámico lateral. En el núcleo hipotalámico lateral. Muy bien. Cosas que quería recordar porque estábamos hablando de glándula es relación a la aldosterona. La aldosterona, cuando se vaya a empezar a sintetizar en la glándula, es a nivel de sus células donde va a tener que llegar la angiotensina 2, ¿verdad? Y cuando se secrete la aldosterona lo que va a hacer es actuar a nivel también del túbulo contorneado distal y colector. ¿Qué va a favorecer? Va a favorecer lo que vendría a ser la reabsorción de sodio, jalando agua y de esta manera incrementando el volumen de líquido extracelular. Primera pregunta que ha podido venir aquí, que es su receptor de la aldosterona, ¿es intracelular, verdadero o falso? El receptor de la aldosterona es intracelular, ¿ya? Es un receptor intracelular. Es decir, la aldosterona llega a un receptor intracelular. Y cuando llega a su receptor, así tienes que saberlo ya lo direccionado. Ya las sutilezas moleculares, si desean, luego la vemos, normal me escribe. Pero ahorita, lo que puede venir, cuando se expresa, mejor dicho, cuando se acople ligando con su receptor, se van a expresar dos canales que son muy importantes. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Porque por ahí me han dicho qué hacen los canales, pero ¿cómo se llama? Es el canal epitelial de sodio, el ENaC, y el otro son los famosos RONCA de potasio, ¿ya? Los ENaC y los RONCA. Los ENaC son los canales epiteliales de sodio y los RONCA son los que van a estar asociados con lo que vendría a ser de potasio. ¿Ya? ¿Estamos bien? Muy bien. Tenemos eso. ¿Qué es lo que hace el ENaC? El canal epitelial de sodio, cuando aquí, vamos a hacerlo acá, y se expresa la célula,
se expresa, al expresarse y favorecerse la acción del ENAC, se abren los canales de agua, ¿no? Ahí está, se abre el canal de agua, entonces se reabsorbe sodio, el agua va, y lo que buscaría es el incremento del volumen de líquido extracelular. Pero como ustedes muy bien han dicho, esto también expresa el famoso ronca, que lo que hace es secretar o eliminar potasio. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso con estos tipos de diuréticos, porque son depletan potasio, no hay que tener cuidado. Por eso ya luego existen fármacos que actúan, por ejemplo, favoreciendo lo que vendría a ser el hecho de ahorrar el potasio, ¿no? Como la espironolactona. ¿Cuál es el target realmente? Justamente son los receptores de mineralocorticoides, ¿no? Lo que hace ahí es ya no hacer que se secrete tanto potasio. Ya, eso es importante. El ENAC también es un target para fármacos, ¿no? Ahí está la milorida, por ejemplo. Muy bien, muchachos. Entonces, eso quería recapitular aquí. Seguimos con partes de renal aquí en la glándula suprarrenal, la parte de irrigación. La glándula suprarrenal en su irrigación. ¿Cómo va a ser su irrigación? Va a ser mediada por las arterias suprarrenales, ¿verdad? La suprarrenal superior, la suprarrenal media y la suprarrenal inferior. La superior es rama de ¿quién? Recuerden que es rama de la frénica inferior. La suprarrenal media es una rama directa de la aorta abdominal. Y la inferior es una rama de ¿quién? Es una rama de la arteria renal. La arteria renal, aprovechando esto, es una rama también de la aorta abdominal, ¿no? Y lo vamos a poder ver, bueno, que no se ve tanto, pero debe estar acá. Y lo que va a hacer justamente es favorecer la irrigación del riñón. Justo ahí otro concepto, para ya hablar un poquito más de la renal, en relación a sus vasos que vamos a poder observar, es que vamos a poder reconocer el famoso hilio renal, ¿verdad? El hilio renal. El hilio renal va a estar constituido por ¿quiénes? Por la vena renal, por la arteria renal y por la pelvis renal. Es aquí donde vamos a reconocer lo que sería justamente cada una de esas estructuras y cómo van a contribuir para lo que sería el desarrollo y irrigación, en realidad, en este caso del sistema. Porque ustedes saben, y aquí vienen otra serie de conceptos importantes, que en este caso la arteria renal, ¿verdad? Llega a contribuir mucho en lo que vendría a ser el proceso de la misma irrigación, pero recuerden de que esta es una de las vísceras que llega a recibir un aporte importante, ¿no? Es ahí donde nosotros reconocemos el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal, ¿cuánto es? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? Es del 20 al 25% del gasto cardíaco, ¿ya? Es del 20 al 25% del gasto cardíaco, es el flujo sanguíneo renal. Recuerden que el gasto cardíaco, ¿cómo lo calculaban? Que está viniendo más cálculo ahora, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si yo tengo esto en consideración, aproximadamente debería ser de 5 litros por minuto, ¿no? Recuerden que el volumen sistólico, ¿cuánto era? 70 mililitros. ¿Y cuánto era la frecuencia cardíaca prox? 70 latidos por minuto. 70 por 70 es 4.900. Si lo redondeo, ahí está mis 5 litros, ¿no? 4 litros con 900, 5 litros por minuto. Al costado de que, al costado de la suprarrenal superior es la rama frénica inferior. Frénica inferior. Sí, no se nota. Ahí está, Max. No, diré Dersi, ¿no? Dersi, ahí está, frénica. El gasto cardíaco, entonces, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El flujo sanguíneo, entonces, si consideramos 5.000 mililitros por minuto como gasto, nuestro flujo debería estar oscilando entre 1.200 y 1.250 mililitros por minuto, ¿no? Es decir, la cuarta parte. Vamos a quedarnos con 1.200, ¿ya? 1.200 mililitros por minuto.
¿Por qué es importante reconocer esto? Recuerden que el gasto cardíaco, que lo habrán visto en la parte de cardio, asociado justamente a esta propiedad del mismo corazón como bomba, contribuye a lo que vendría a ser la distribución de la sangre y en consecuencia irrigación, nutrición y demás. Pero no todos los órganos reciben el mismo aporte sanguíneo. Por eso hace un ratito les dije que el riñón era uno de ellos, de los que sí recibía. Si nosotros queremos reconocer de manera rápida y nos vamos a circunscribir en lo que es abdomen, la parte de abdomen es la que recibe aproximadamente el 20%, ¿no? El 20% a 25, 30 de lo que vendría a ser solamente el flujo. El cerebro recibe menos, ¿verdad? El cerebro recibe el 10 al 15. ¿El corazón cuánto recibe? ¿Nadie sabe? ¿Cuánto del flujo sanguíneo del gasto llega al mismo corazón? El 5%, ¿verdad? El 5, Elizabeth, está correcto. 20 es mucho, es el 5 nada más. ¿Ya? El músculo esquelético estamos hablando del 10 al 12. Entonces, si se dan cuenta, difieren cada uno. Y en este caso, en el riñón, ¿por qué sí tenemos que por lo menos tenerlo mapeado ahorita? Porque en relación a la función, nosotros sabemos, en relación a esta premisa, que para poder reconocer los pasos del proceso de la formación de la orina, ¿se acuerdan que hace un ratito vimos en embrio? Filtración, reabsorción, secreción y excreción. El primero justamente va a tener un vínculo o una relación importante con lo que vendría a ser la cantidad de sangre que va a llegar. Porque lo que se va a filtrar no es en sí toda la sangre, pero se va a filtrar el plasma, ¿no? Y ahí viene otro concepto de fórmula, no es fórmula, sino una relación porcentual que tienes que tener mapeado, que es el plasma. Entonces, el flujo plasmático renal es el que yo necesito para poder saber la tasa de filtración glomerular. Mi tasa de filtración glomerular es igual a ¿qué? ¿Alguien se acuerda de la relación porcentual de la tasa de filtración glomerular? Es el 20%, ¿está bien? Del flujo plasmático renal, estimados amigos, ¿ya? La tasa de filtración glomerular es el 20% del flujo plasmático renal. Entonces, para yo saber cuánto de plasma hay en relación al flujo sanguíneo, ustedes saben que la parte del plasma está asociada a la parte líquida, a la parte celular, que debería representar del 45%, ¿verdad? Porque al final, la relación del 45 a 55, disculpen, porque la relación del 45 estaba asociada a la parte celular, ¿se acuerdan? Sin embargo, de manera práctica lo van a encontrar de que se considera la mitad. Entonces, el flujo plasmático, ¿cuánto representaría? El flujo plasmático renal va a ser el 50% del flujo sanguíneo renal. Si consideramos 1200, ¿cuánto sería el flujo plasmático? Entonces, el flujo plasmático sería la mitad, sería 600 mililitros por minuto. ¿Y cuánto sería mi tasa de filtración glomerular? Mi tasa de filtración glomerular sería 120 mililitros por minuto. Ahí está mi tasa, ¿no? La tasa de filtración glomerular. 120 mililitros por minuto. Bueno, a medida que se vaya existiendo lo que vendría a ser el proceso de irrigación, la arteria renal llega al ilio, que lo podemos estar observando en la relación aquí, la relación ilial, donde se va a dividir, ¿no? Se divide de 3 a 4 ramas, generalmente son 3, donde una es superior, otra es posterior y otra es inferior, para que al final pueda llegar a lo que vendría a ser el mismo seno, ¿verdad? Donde ahí se subdivide en numerosas ramas secundarias para que al final puedan penetrar en los capilares, en las eminencias interpapilares, para que luego nosotros reconozcamos lo que vendría a ser las famosas pirámides de Malpighi, ¿no? Es ahí donde vamos a reconocer luego la anastomosis y al final de todo se forme lo que vendría a ser el famoso penacho glomerular, donde ya después de todo ello valoremos justamente el famoso glomérulo. Aquí va a estar la arteriola aferente, aquí va a estar la arteriola eferente, aquí va a estar lo que vendría a ser el capilar peritubular y aquí la relación del túbulo contorneado proximal.
Y es importante, ¿no? Reconocer, porque nosotros ya sabemos que para cuando estemos frente a un paciente y valoremos la relación de la función renal, una manera de valorarlo es mediante la diuresis, por lo que hemos estado conversando, y son los distintos mediadores, como el que estuvimos hablando de la aldosterona y demás, que van a contribuir mucho en relación a la filtración y en consecuencia en relación a la diuresis. Por eso nosotros decimos que si incrementa la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a pasar con la diuresis? Va a aumentar, pues, ¿no? Y viceversa. Si disminuye, va a aumentar, disculpe, y si disminuye, va a suceder lo opuesto. ¿Qué factores podrían contribuir para el aumento o la disminución? La angiotensina 2, ¿verdad? La angiotensina 2 juega más en la arteriola aferente o en la eferente. ¿Quién sabe eso? Los receptores son los receptores AT1, dentro de lo que vendría a ser la parte muscular lisa del mismo. ¿A qué nivel juego? ¿En la aferente? ¿Acá? ¿En A? ¿Dónde estoy poniendo la A? ¿O estoy colocando aquí la B? ¿En la aferente o en la eferente? Si les preguntan eso, que es una pregunta de examen también que ha venido, es ambas, por si acaso. ¿Ya? Jueguen ambas. Solamente que hay una diferencia. La susceptibilidad y la especificidad. La eferente y la aferente. La eferente es más susceptible, es decir, es la que más se va a estimular con prontitud, pero la aferente es más específica. Es al final la que va a predominar respecto a su acción, rigiendo lo que vendría a ser un fenómeno de vasoconstricción y en consecuencia disminuyendo el flujo que va a llegar al glomérulo. Acá también recuerden que juega la misma adrenalina, ¿no? La noradrenalina. Aquí está el receptor alfa 1, está la relación de las mismas prostaglandinas. Las prostaglandinas también repercuten sobre lo que vendría a ser el tono de la arteriola, ¿no? Contribuyendo que exista un flujo correcto, una filtración adecuada y en consecuencia una diuresis correcta. Para ya ir cerrando esta parte, hemos estado hablando de bastantes conceptos anatómicos, pero asociado a la parte funcional, a nivel de lo que vendría a ser los tubulis, que valoramos concentración y dilución. Vamos a verlo aquí en la otra lámina.